Buenos días. Que el Señor pueda bendecir a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan diariamente, que se conectan, que están allí atentos para escuchar mensajes especiales, para unirse, que es lo que el Señor quiere que su iglesia experimente, una unidad semejante a aquella que ocurrió en el Pentecostés. Y es allí precisamente donde quiero llevarles el día de hoy, porque si bien es cierto nuestro tema esta semana es consagrados para los últimos días, pues el mejor ejemplo que podemos encontrar que nos desafía para que lo sigamos es el que está allí en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2. Pero antes quisiera que oráramos una vez más, ¿les parece? Señor y Dios, hoy meditaremos en tu palabra. Queremos ser bendición para nuestros amigos y hermanos. Queremos, Señor, que ellos escuchen tu palabra poderosa y que tu palabra no vuelva vacía, sino que haga aquella obra especial para la cual tú la envías, oh Dios. Rogamos que nos acompañes y que mientras tu palabra es expuesta, Señor, tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada oyente. En el nombre de Jesús. Amén. Consagrados para los últimos días. ¿Qué significa la palabra consagrado? Bueno, en términos generales, religiosos, pues estamos hablando de apartar algo o a alguien para determinado uso. Para un uso especial, por supuesto, ¿sí? Y si hablamos en el aspecto religioso, pues entonces es apartado para Dios, para una misión especial. Y es eso exactamente lo que significa. Por lo tanto, desde ya quiero invitarles, porque si hablamos de que nosotros debemos ser consagrados para los últimos días, yo quisiera que como que colocáramos una base para la cual, o por la cual nosotros nos guiemos toda la semana. Como nunca hemos vivido los últimos días, pudiéramos mirar en la Escritura eventos que los apóstoles consideraron como sus últimos días, como los días postreros, ¿sí? Eso de los últimos días, el tiempo del fin, los postreros días, son declaraciones que expresan un mismo pensar, una misma idea. Es como un sinónimo, ¿sí? O sinónimos. Así que desde ya quisiera invitarles a reflexionar en lo que dice Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 había una visita para un evento especial en Jerusalén y habían judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo, ¿sí? Entonces había una concentración allí y fue necesario que se hablara en distintos idiomas. Pero por supuesto que los apóstoles no tenían esas capacidades, por lo tanto el Espíritu Santo los toma y los usa para que todos esos extranjeros que había allí pudieran escuchar el mensaje en su propio idioma y así se llevaran cada uno a su país las maravillas del mensaje de salvación como lo es en Jesucristo. Cuando los apóstoles reciben el Espíritu Santo, que empiezan a predicar y llegan a los oídos de todas esas personas que estaban allí, el mensaje está llegando ahora en su propio idioma. Ellos se quedan sorprendidos y dicen, bueno, pero esta gente criollita de allí, ¿cómo es posible que hable nuestro idioma? Y entonces, como algunos, pues obviamente escuchaban que se estaba hablando en distintos idiomas, además del suyo propio, dijeron, esta gente como que está borracha, porque miren lo que dice. Entonces Pedro hace un énfasis especial. Allí en el capítulo 2 de Hechos, el versículo 16 y 17 dice, pero esto, dijo Pedro, es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, en los últimos días, en el tiempo del fin, dijo Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños.
Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu y profetizarán y habrá prodigios que el Espíritu Santo hará por medio de sus hijos en los postreros días, en los últimos días. Así que los apóstoles entendían que para esa generación habían llegado los últimos días, habían llegado los postreros días, había llegado el tiempo del fin. Y como nosotros vamos a estar hablando esta semana de consagrados para los últimos días, pudiéramos mirar en los apóstoles que entendieron que ese era el fin, que serán los últimos días, y ver su comportamiento, sus actitudes, y entonces seguir su ejemplo. Porque, repito, no hemos vivido los últimos días, y pudiera ser que a partir de esta semana, nosotros los que ya hemos creído, estemos más convencidos de que definitivamente han llegado esos últimos días. Y aquellos amigos que nos escuchan y hermanos de pronto de otras denominaciones cristianas, todos juntos podamos comprender que definitivamente estamos en esos últimos días. Y si nosotros estamos en esos últimos días, entonces ¿cuál debiera ser nuestro comportamiento? ¿Cómo debiera ser nuestra forma de vida? Si consagrados para los últimos días significa ser apartados para un uso especial, tener una conexión con Dios especial como nunca antes se ha visto. Entonces miremos qué eventos ocurrieron allí que posiblemente o muy probablemente ocurran, y que nosotros podamos seguir el ejemplo de aquellos que vivieron los últimos días según su propia consideración. De hecho, valga la pena aclarar que más adelante los apóstoles entendieron que definitivamente no era el tiempo del fin, y entonces escribieron para nosotros, para que comprendiéramos cuándo el tiempo del fin llegaría. Y de eso estaremos hablando esta semana. Por ahora apenas vamos a dar allí unos toques especiales para descubrir que en los últimos días nosotros deberíamos comportarnos mejor. Imagínese usted que le dijeran: mira, estos son tus últimos días, como le dijeron a Ezequías: prepara tu casa, ordena tu vida, porque te vas a morir, ya no vas a sanar de la enfermedad que tienes. Entonces él dijo: me voy a morir, ¿qué voy a hacer yo en mis últimos días? Bueno, pues entonces usted puede conocer la historia o puede investigar sobre su vida y verá qué hizo él. Pero no nos compete ahorita el caso de Ezequías, sino el caso de los apóstoles que entendieron que esos días que vivían eran los últimos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo la iglesia en pleno? Todos los discípulos, comprendiendo que era el tiempo del fin para ellos. Vamos a ver entonces qué fue lo que hicieron, y nosotros debemos seguir su ejemplo. ¿Okay? Sigue diciendo allí en Hechos capítulo 2, el versículo 24. Dice: Dios levantó a Jesús, ¿sí? 23. A este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes atraparon, lo ataron, lo mataron, ¿sí? Y lo crucificaron. Y Dios lo levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y dice el versículo 29, 30, por acá, perdonen que salte un poco, es que no quisiera extenderme mucho y quiero resaltar solo los detalles más importantes. El versículo 32 dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos, ¿sí? Así que ahora Jesús está exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En los últimos días, según la experiencia que ellos vivieron, el Espíritu Santo fue derramado, ¿sí? En los últimos días de la historia humana, también el Espíritu Santo será derramado. Y dice el versículo 36: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Es decir, que en esos días en los que se supone eran los últimos días, según el parecer de los apóstoles, el mensaje se centró en la vida de Jesús, en la muerte de Jesús, en la resurrección de Jesús, y obviamente en lo que Él hizo y que pronto vendría a buscarlos. Así que ellos sintieron, comprendieron y aceptaron
que había que prepararse para su retorno, porque pues Jesús dijo que una vez que fuera predicado el evangelio en todo el mundo, entonces vendría el fin. Ellos predicaron con mucho ímpetu porque deseaban ver a Jesús viniendo en las nubes del cielo. Si tú, que eres cristiano, comprendes que el anhelo de la segunda venida de Jesús crece cada día más en el corazón de los creyentes, de los fieles, de los discípulos, entonces vamos a enseñarle cada día más a las personas, porque Cristo debe venir pronto y sería injusto de nuestra parte que Jesús viniera y nosotros no hayamos compartido el mensaje con otros. Entonces necesitamos compartirlo. Y sigue diciendo el texto bíblico allí en el versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón. Toda esa gentío que había allí, que eran enormes cantidades de gente, dice que se compungieron, sintieron el toque del Espíritu Santo en el corazón. Y entonces dijeron, ¿qué haremos? ¿Sí? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, hagan esto, arrepiéntanse. Estamos hablando entonces de que una de las cosas que debe suceder en los postreros días en el pueblo de Dios y en los que no son pueblo de Dios es arrepentirse. ¿Sí? Debemos consagrarnos los cristianos y predicar, pero no podemos decirle a la gente que se arrepientan de algo que nosotros no nos estamos arrepintiendo. Es que yo me arrepentí. Bueno, sí, pero recuerden que es un proceso amplio y que nosotros debemos arrepentirnos de esa frialdad que tenemos, de esa apatía que a veces se experimenta, y encender una llama, atizarla y avivar esa llama de tal manera que nosotros podamos, con poder del cielo, del Espíritu Santo, enseñarle a otros para que también se preparen. Entonces debían arrepentirse y bautizarse cada uno en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y así recibirían el don del Espíritu Santo que ya nosotros recibimos cuando fuimos bautizados. Ahora bien, miren lo que sigue diciendo aquí, que es donde nosotros vamos a centrar hoy, ¿sí? Sí, apenas estamos introduciéndonos, ¿ok? Y dice allí el versículo 39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos Dios, nuestro Dios, o nuestro Señor Dios, llame, ¿sí? Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si la generación de aquella entonces era perversa, ¿usted se imagina cómo está la nuestra hoy? Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y ese día fueron bautizados 3,000 personas. ¡Wow! ¡Qué campaña! ¡Qué sermones! ¡Qué mensaje! Y cómo las personas entendieron y respondieron al llamado del Señor. Esas cosas tienen que ocurrir en los postreros días también. Es decir, en los verdaderos postreros días de la humanidad. Y dice allí el versículo 42. De Hechos 2. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Allí hay cuatro aspectos importantes en los cuales los que creen que viven en los últimos días deben prestarle mucha atención, ¿sí? Entonces allí dice, y perseveraban en la doctrina, ¿sí? Es decir, que enseñaban, practicaban. Perseverar indica que eran constantes, ¿sí? Constantes, muy constantes. Así perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Por cierto, la doctrina de los apóstoles no tenía que ver con el Nuevo Testamento, sino con el Antiguo Testamento, porque la Biblia que tenían ellos, la cual usaban, era el Antiguo Testamento. Interesante detalle que ustedes pueden tener en cuenta y investigar para descubrir esas doctrinas de los apóstoles en las cuales ellos perseveraban. Y dice que como número 2, perseveraban entonces en la comunión unos con otros. Hermanos, en los postreros días, las enemistades entre nosotros como hijos de Dios tienen que acabarse. En los postreros días debe crecer una amistad tal que haya una unidad perfecta. No es que el Espíritu Santo vino para unir a los apóstoles. Si usted lee todo el capítulo 2,
E incluso el capítulo 1, ellos estaban unidos ya, porque recuerden que los apóstoles ya habían recibido el Espíritu Santo porque Jesús se lo había dado, pero no habían recibido una lluvia del Espíritu tan abundante como la que ocurrió allí. Y yo pregunto, ¿no hemos recibido los que ya hemos creído? Los que ya hemos sido bautizados, ¿no hemos recibido el Espíritu Santo? Claro que sí. Entonces, ¿cómo debemos perseverar nosotros? Estar unidos. Y cuando el Espíritu Santo vea la unidad que ya con la primera lluvia del Espíritu hemos recibido, entonces derramará el Señor su Espíritu Santo en abundancia para que la obra maravillosa de los últimos días se haga. Porque al ver que nosotros nos hemos involucrado, nos hemos compenetrado, estamos allí perseverando en las enseñanzas bíblicas, estamos en comunión unos con otros, entonces el Espíritu Santo viene, porque el estar en la comunión unos con otros es la respuesta a la oración de Jesús cuando dijo que todos sean uno, así como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectos en unidad. Allí tenemos entonces hasta ahora, mirándolas un poquito más profundo, solo 2. Vamos con la tercera, dice que perseveraban en el partimiento del pan, es decir, que no solo celebraban la cena del Señor, ¿sí?, sino que también compartían sus alimentos, se invitaban a comer, eran hospitalarios, había esa coinonía especial, ese compañerismo, eran hermanos, eran una verdadera familia. Y fíjense que nosotros nos llamamos hermanos, pero parece que somos políticos, sí, como esos tíos políticos, como el esposo de mi tía, ahora es mi tío, sí, político, porque no es consanguíneo, sí, biológicamente no es mi familia, pero entonces es un tío político. Eso no debe suceder en la hermandad de la iglesia. En la familia de la iglesia, si nos llamamos hermanos, es porque aunque no hay biológicamente un vínculo consanguíneo, ahora es la sangre de Jesús la que nos une, y en un sentido espiritual y real, nosotros somos una familia. ¿Y cómo habitan los hermanos? ¿Cómo? Pues unidos. Así como dice el Salmo 133, mira cuán hermoso, cuán lindo, cuán bonito es ver a todos los hermanos que habitan juntos en armonía. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Es lo que el Señor quiere, que su iglesia esté tan unida, porque al estar unida, la gente que no es cristiana creerá en el Señor, porque puede hacer esas maravillas. Y en la última, y perseveraban en las oraciones. Oraban juntos, colectivamente, pero también oraban individualmente, porque en la oración hay poder. Por eso es que iniciamos este programa, la hermana Andreina y el pastor Landaeta, con oraciones, porque es que necesitamos esa oración, porque hay poder allí, porque nos conecta con Dios, porque como bien lo explicó la hermana Andreina, cuando yo oro, le hablo a Dios y entonces preparo mi corazón, mi mente, mi ser para leer su palabra y escuchar así cuando Dios me está hablando a mí. 4 aspectos importantes que se deben ver en los hijos de Dios en los postreros días, en los últimos días, cuando practicamos la consagración. Entonces, número 1, perseverar en la enseñanza de la Biblia. Número 2, ¿qué más? Permítame leerlo aquí, por si acaso no me vaya yo a equivocar. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 aspectos importantes. Ahora, ¿usted cree que nosotros debemos hacer esto o no? Si te hablo a ti que eres creyente, y honestamente sé que muchos creyentes no adventistas están escuchándonos también, porque nos siguen. No quiero que pienses en, yo no soy adventista, yo no soy de tal o cual religión. Yo quiero que tú pienses como creyente. ¿Estás practicando estas cosas? ¿Tienes un estudio asiduo de las Escrituras? ¿Perseveras en esas enseñanzas? ¿Sí? ¿Estás en comunión con tus hermanos y con los hermanos, incluso de otras denominaciones, sin estarnos considerando nosotros más que otros? Porque entendemos que lo que queremos es
que otros sean salvos al igual que ya nosotros los que hemos creído. Compartes tu pan con otros hermanos. Oras por ellos. Ahora, quisiera invitarte a ti, que de pronto tú dices, yo no soy de ninguna religión, yo no creo en nada de esto, en nadie. Bueno, hasta ahora no lo he hecho. ¿Cómo puedo yo consagrarme? ¿Acaso una persona no creyente pudiera también llegar a consagrarse? Es decir, ser apartado para Dios, aunque no está actualmente en ninguna denominación. Sí, te invitamos a formar parte de una iglesia. Pudiera ser la iglesia adventista. ¿Por qué no? ¿Por qué no venir? ¿Por qué no acompañarnos? ¿Por qué no formar parte de esta iglesia que está interesadísima en que tú conozcas el mensaje de salvación y que comprendas, que descubras a través de tu estudio de la Biblia, tu comunión, tu oración, descubras que definitivamente estamos viviendo los últimos días? Si tú supieras que el año 2025 fuera el último año de esta tierra, si tú supieras que el año 2026, el 1 de enero, Jesús volviera allí a la medianoche. Yo no estoy diciendo que Jesús viene el 1 de enero, solo estoy aquí suponiendo, porque nosotros no sabemos ni cuándo vendrá Jesús. Sí sabemos cómo vendrá porque la Biblia lo describe, pero no sabemos cuándo. Pero yo solo quiero que tú pienses, y si Jesús viniera prontico aquí, como yo te estoy diciendo, ¿qué harías? ¿Cómo vivirías tú? Bueno, mira, yo quiero decirte que Jesús no va a venir hoy. Yo no sé si vaya a venir allí el año que viene, no lo sé. Yo quisiera que viniera porque ya estamos cansados de vivir aquí. Quisiéramos irnos a un mundo en el que de verdad haya paz, en el que de verdad haya armonía, en el que ya no tengamos que vivir estresados, enfrentando enfermedades. Es el anhelo de nuestro corazón como adventistas que eso ocurra. Pero supongamos que Jesús viene dentro de unos 20, 30 años. Entonces tú digas, porque es que muchos sitúan la venida de Jesús muy lejos, lo que indica que no estamos en los días finales, sino que todavía es que queda tiempo. ¿Y tú qué crees que vas a vivir esos 20 o 30 años? ¿Qué garantía tienes de que vas a llegar a vivir todos esos años? Piensa, porque independientemente de la edad que tengas, este año pudieran ser los últimos días de tu vida. Perdonen, no quiero sonar trágico, solo quiero llamarte a la reflexión y que tú puedas comprender que estamos definitivamente viviendo los últimos días y que podamos consagrarnos, es decir, ponernos en las manos de Dios para que Él nos aparte para algo especial. Y cuando yo digo para algo especial, no solo estoy hablando de alguna misión especial, alguna tarea especial, sino para un lugar especial en el cielo y en la vida venidera. ¿Te gustaría eso? ¿Tienes algún amigo, algún hermano, algún ser querido que te gustaría ver en el cielo? ¿Tienes algún proyecto para el cierre de este año? Para el 2026, ¿tienes algún proyecto? ¿Por qué no colocarlo en las manos de Dios? Quiero invitarles a que nos escriban, nos manden sus pedidos de oración, ¿sí? No sé si es tu deseo estudiar las Escrituras. Escríbenos también allí, dile, mire, yo no sé mucho de la Biblia, pero quisiera aprender porque quiero practicar esas 4 áreas, quiero vivir esas 4 áreas, quiero experimentar esas 4 áreas en mi vida. Yo quisiera, entonces escríbenos. Allí está el número 0424-329-8743. Escríbenos tus pedidos, tu anhelo, si deseas compartirlo con nosotros. Si es muy privado, muy personal, entonces anexa allí entre paréntesis, por favor no lo lean, solo oren. Y entonces oraremos por ese pedido privado y personal. Pero no te prives, no te pierdas la bendición de ser apartado por Dios para ser un ciudadano en la patria celestial, para vivir en la tierra nueva, en donde, como lo he dicho antes, no aquí quizá en este momento, pero me gusta repetirlo, cielos nuevos, tierra nueva. Gente vieja no puede vivir allí, tiene que ser gente renovada. Así que
estos días, esta semana, pudieran ser esos días de renovación espiritual, de renacimiento espiritual, de consagración para Dios. ¿Querés que oremos en este momento? ¿Me acompañan? ¿Les parece? Señor y Dios, como estudiantes de la Biblia, creo firmemente que estamos viviendo en los últimos días. Creo firmemente que la promesa de la segunda venida de Cristo está mucho más cerca ahora que cuando creímos. Si los apóstoles consideraban aquella época como los últimos días, ¿cuánto más nosotros podemos ahora considerar al ver que tu palabra se ha cumplido en un más de 90 y tanto %? Señor, queremos rogarte por los amigos y hermanos que nos escuchan diariamente, que están allí escuchando este mensaje y que seguramente escucharán toda esta semana, para que esta semana, especialmente, Señor, esta semana, los hermanos, todos tus hijos, nosotros nos consagremos de una manera especial y empecemos un proceso de santificación que definitivamente sea digno de los últimos días, Señor. Y porque nuestros amigos y hermanos también tomen una linda decisión de unirse a tu iglesia, Señor, para estar listos para enfrentar los eventos finales de la historia de este mundo, estando consagrados a ti, y entonces también recibir al Señor cuando nos venga a buscar, no para entrar en un pacto con Él de salvación, porque ya lo hemos experimentado, sino para irnos con Él a las mansiones celestiales y pasar 1000 años de vacaciones y luego regresar a esta tierra que purificarás, que recrearás a esos cielos nuevos y esas tierras nuevas, Señor. Hay proyectos que nuestra emisora tiene, mi Dios. Hay anhelos del corazón de nuestra emisora, de los que aquí hacen vida, Señor, de los que trabajan en esta emisora, Vida 104.1 FM, Señor. Que esos proyectos en tus manos se puedan cristalizar, que Vida 104.1 FM siga siendo un canal de bendición y el mensaje de salvación y consagración para los últimos días pueda, Señor, ser más expansivo cada día, que nuestros amigos, nuestros hermanos, hasta donde llega el mensaje, ya sea por el canal de YouTube o a través de la emisora, Señor, de radio, a través de las señales de radio, Señor, sorprendidos nosotros podamos quedar cuando Cristo venga y nos reunamos con un montón de gente que ni siquiera conocemos, pero que a diario nos escuchaban, Señor. Por favor, bendiga a nuestros amigos y hermanos y que sus proyectos puedan también ser una realidad en tus manos, y que el proyecto principal sea consagrarse para ti, Señor, en estos últimos días. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Fue un placer. Que el Señor les bendiga. Nos encontramos mañana, pero sigan con nuestra programación.